Hola gente, este es mi primer video como loquendero. Postdata, la información la encontré en internet. Sin más preámbulos, empezamos. Tragedias y errores ocultos, tergiversaciones, preguntas sin respuestas, sucesos y errores inexplicables. Entre 1939 y 1945 acontecieron algunos hechos gravísimos que solo se han ido aclarando con la desclasificación de los archivos correspondientes. Asesinos en Jedwabne. Un pequeño pueblo al sur de Varsovia, Jedwabne, sufrió una tragedia el 10 de julio de 1941. 1683 judíos murieron asesinados del modo más cruel. Las víctimas fueron arrastradas a la plaza y empujadas a un granero, donde se las quemó viva. Los ancianos y niños que no podían trasladarse por sus propios medios, fueron conducidos allí y arrojados sobre las brasas ardientes. En el lugar actualmente yace una placa que dice lugar de martirio para el pueblo judío. La Gestapo y la Gendarmería de Hitler quemaron vivas a 1.600 personas. Durante muchos años, la masacre de Jedwabne fue adjudicada a los alemanes, pero una investigación culminada en 2001 y publicada reveló una verdad mucho más terrible. En realidad, el crimen había sido cometido por los propios vecinos, con los que los pobladores judíos convivían desde siglos atrás. Ya en el año 1770, estos habían construido allí su primera sinagoga. En efecto, ese 10 de julio, la de mitad de los ciudadanos de Jedwabne salieron de sus casas con hachas, machetes y cuchillos, y asesinaron a la otra mitad, la casi totalidad de la comunidad judía de la localidad. Algunos fueron atrapados en sus hogares, otros, perseguidos en las calles, muchos, capturados y quemados vivos. Esta terrible revelación colocó a Polonia frente a su propio pasado. Evidenció que grupos de polacos colaboraron con el exterminio nazi. El hundimiento del Wilhelm Gustloff. Esta tragedia marítima superó 5 veces más el número de fallecidos que el hundimiento del Titanic. El Wilhelm Gustloff, buque alemán, había sido creado para realizar cruceros, pero en enero de 1945 estaba siendo utilizado para salvar a los civiles alemanes del avance de las tropas rusas. Así, el 31 de enero se encontraba a bordo más de 10.000 personas, en su gran mayoría mujeres y niños, pero también había soldados heridos. En ese momento, el barco era un blanco fácil. Había sido sobrecargado de pasajeros y su velocidad era muy baja, mientras el mar estaba vigilado por los rusos. Esa noche, el submarino soviético S-13 acertó 2 torpedos al barco, el cual se hundió en menos de una hora. Los buques de guerra alemanes lograron rescatar de las aguas a 1.256 sobrevivientes, aunque en su mayoría morirían luego por el frío. Se calcula que en aquel ataque fallecieron 9.500 personas, entre ellas 2.500 civiles, mujeres y niños. Los aliados guardaron en secreto este crimen de guerra muchos años hasta que el escritor Bundeswehr lo reveló en su libro A Paso de Cangrejo. El terrible destino del Indianápolis. La mayor tragedia sufrida por la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial la protagonizó el crucero US Indianapolis, encargado de transportar a Guam las bombas atómicas que debían ser arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. En su viaje de regreso a una base naval en Filipinas sufrió un trágico percance. La noche del 29 de julio de 1945 fue atacado por un submarino japonés. El sumergible nipón dio en el blanco 3 veces consecutivas, hasta dejar en el fondo al Indianápolis. Afortunadamente 800 de los 1.200 marinos que conformaban la tripulación lograron escapar de la muerte flotando en los salvavidas, pero de forma inexplicable nadie acudió a salvarlos, puesto que nadie recibió la trágica noticia. Los que sí llegaron fueron los tiburones, que atacaron a los indefensos marinos que habían perdido su armamento en el buque. Los estadounidenses, horrorizados, contemplaban impotentes cómo iban siendo diezmados por los escualos hambrientos, hasta que al tercer día fueron localizados desde el aire. Solo 318 soldados de los 800 se encontraban con vida y fueron rescatados. De esos 318 soldados, 257 se suicidaron al pasar el tiempo. La mayor explosión en suelo británico. El 27 de noviembre de 1944 se produjo en la localidad de Foul, Gran Bretaña, la mayor explosión que se ha registrado en tierras británicas. Allí se encontraba un depósito de munición de la RAF, Royal Air Force, que contenía 3.700 toneladas de bombas. El origen de la explosión fue un error humano. Alguien manipuló unas bombas sin haber extraído los detonadores.
En el accidente murieron 78 personas y se formó un cráter de 5 hectáreas que hasta hoy es visible. También se produjeron graves inundaciones en la zona. Sin embargo, la causa del accidente no se conocería hasta 1974, cuando se levantó el secreto. Hasta entonces permaneció oculto para no evidenciar las fallas de seguridad que la RAF había cometido en la custodia de su arsenal. Seguiré haciendo más vídeos sobre enigmas de la Segunda Guerra Mundial, no olviden de suscribirse en mi canal, y dar me gusta. Hasta el próximo vídeo.